Hola amigos y amigas, gracias por acompañarnos aquí en este su canal de historias y relatos urbanos. Lo que ustedes escucharán aquí son historias, son relatos, son sucesos que nosotros hemos investigado un poco más a fondo. Les hemos dado más tiempo de investigación, analizamos más la información que tenemos para poder traerlas a ustedes. Esperemos que sea de su agrado y si no es mucha molestia, por supuesto, les decimos que le den a suscribirse al canal o le den like, que compartan, para que así podamos nosotros crecer más y sobre todo recuerden que pueden dejar sus historias, sus relatos, sus comentarios o peticiones y así nosotros con mucho gusto les responderemos. Gracias y comenzamos. La historia de Elías Morales nos narra la cruel y fatal vida de un pequeño niño de 7 años que desafortunadamente nació con autismo y síndrome de Down, algo raro, pero aún así se lo contaremos. Cuando el niño nació, su padre no pudo más con esa carga, no soportaba verlo sufrir tanto. Lo quería ayudar, lo quería matar, quería liberarse de esa carga, pero le faltaba el valor, sí, le faltó el valor. Así que lo único que pudo hacer el muy cruel y el muy canalla fue abandonar a la pobre mujer, dejarlo con la carga de ese tan desafortunado niño. Pasaron los años hasta que un día la señora decidió volver a casarse con el hombre de su vida, el hombre al cual ella pensaba que amaba. Pero desafortunadamente, después de un tiempo, se dio cuenta de la cruel realidad. El hombre la sacó del trabajo y la comenzó a prostituir. Sí, amigos, efectivamente. El Señor comenzó a prostituir a la pobre madre de Elías. La trataba como una cruel, una vil, como una puta. Sí, en eso la convirtió. En la puta de sus amigos. La prostituía con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. Y únicamente para poder tener dinero para las cervezas y para darse una muy buena vida. Después de eso nada les faltó. El pobre niño no hablaba, no caminaba, ni siquiera podía llorar el niño. Un día el señor estaba tan excitado, pero desafortunadamente su mujer estaba siendo ocupada por uno de sus amigos, así que la única alternativa que tuvo era masturbarse. Pero recordó, hey, aquí está Elías, ¿por qué no, verdad? El señor tenía muy mala fama ya con la madre, pues al niño siempre le pegaba, se burlaba de él, lo agarraba a golpes, a palmadas, a patadas. Al niño siempre lo sangraba. No había día en que no lo golpeara, pero la señora por miedo no lo denunciaba, pues sabía que si lo hacía, ella moriría y el niño, quién sabe qué le pasaría. Así que el señor lo vio, sentado en el sillón, escuchando música y con su muñeco en los brazos. Ese muñeco que la madre le había comprado justo cuando cumplió los 7 años. Era un muñeco, era un peluche rojo, un mono rojo, todo feo. Pero aún así el niño lo quería mucho. Nunca lo soltaba, siempre lo abrazaba. Era su paño, digamos que era su paño de lágrimas. Eran inseparables. Al señor le valió, así que agarró al niño y lo comenzó a golpear, a humillar, a patear. El niño, por primera vez en su vida, comenzó a llorar. El señor se emocionó, se excitó aún mucho más. Era un maldito sádico, un perro sádico. Desvistió al pobre Elías y y sin dudarlo y sin pensarlo más, lo violó. Lo violó una y otra vez hasta que se sintió satisfecho. Pero su sorpresa fue que cuando reaccionó, el niño ya estaba muerto. Ese pequeño y delicado cuerpo yacía muerto en la cama, lleno de sangre, lleno de lágrimas, con los dientes apretados tal cual si se aguantara el dolor. El peluche se llenó de su sangre, de sus lágrimas. Mejor dicho, ese peluche siempre le había servido
para limpiar la sangre, pues era rojo, así que nunca se ensuciaría. El señor se llenó de miedo. No sabía qué hacer. Sabía que si se daban cuenta lo iban a denunciar. La señora lo denunciaría con la policía. No sabía si enterrar al niño o hacerle algo o simplemente matar a la madre también. Pero cometió el mayor error de toda su vida y de toda la vida de varios de nosotros. Buscó bolsas y encontró bolsas de color negro para la basura. Metió ese pequeño y delicado cuerpo de Elías en la bolsa. Tomó el peluche y lo metió consigo, ya que no pudo quitárselo de los brazos. El niño murió aferrado al pobre y feo peluche. El señor subió a su carro y manejó por varias horas hasta llegar a un río o un lago. La historia no lo cuenta muy bien. Así que, sin dudarlo más, lo amarró muy bien con una piedra y lo lanzó para que nunca jamás pudiera salir y para que nadie jamás encontrara al pobre Elías. Pasó un tiempo, los días, los meses. La madre lo buscó alocadamente, desesperadamente. Nunca pudo comprobar que el señor lo había matado o le había hecho algo. Pero entre tanto, el señor, lleno de coraje por la señora, no dudó en matarla. La mató y, al igual que el pobre Elías, la desapareció. Nadie la buscó, no tenía familia. A nadie le importaba ya la señora, mucho menos el pobre Elías. Justo al año de que el niño murió, el señor comenzó a tener pesadillas. En sus sueños veía al niño, lo escuchaba llorar, lo escuchaba quejarse, veía manchas de sangre en el piso. Cada vez los sueños parecían más y más reales. El señor volvió al alcohol, se perdía en el alcohol, para ver si así podía olvidar lo que veía, pero no, desafortunadamente ese no fue el caso. A la semana de haber comenzado con las pesadillas, dejó de ver al niño, pero ahora podía ver a ese mono rojo, ese peluche rojo que Elías siempre tenía consigo. Lo que más miedo le daba es que en el rostro del mono, del peluche, tenía una sonrisa muy burlona. Las manchas de sangre se podían distinguir del color rojo. El mono, el peluche, caminaba hacia él, se arrastraba hacia él, como si estuviera llorando, suplicando, pidiéndole algo, pero a su paso solo dejaba sangre, sangre en el piso. El señor comenzó a enloquecer, no sabía qué hacer, así que decidió regresar al río y buscar la bolsa, buscar al pequeño Elías al cual había matado. Después de manejar por un par de horas llegó al lugar, así tal como estaba. Se metió al río y encontró la bolsa. Se alegró porque la encontró tal como él la había dejado amarrada, inclusive con la piedra. Pero, desafortunadamente, cuando abrió la bolsa, se dio cuenta que el cuerpo del pequeño Elías ya no estaba, ni siquiera el peluche. En su lugar estaba el cuerpo de la mujer que él había matado, de la madre de Elías. El señor estaba en shock, y cuando se dio cuenta, un sacerdote, un cura, estaba al lado de él. Le preguntó si todo estaba bien, que qué tenía, por qué se veía así. Para suerte del señor, el cura apareció después de que él regresó a la bolsa con el cuerpo de la mujer al río. Él le dijo que no sabe cómo había llegado ahí, que simplemente se había perdido, no sabía, pero él estaba ahí sin saber por qué. El señor le dijo eso, y el cura le dijo: está bien, hijo, yo te creo, no hay ningún problema. Yo solo venía aquí porque hace un año me encontró un niño muerto, y hoy, en su aniversario, vengo a dejar una pequeña flor aquí. El señor se asustó, pensó que lo habían descubierto, así que se lanzó sobre el sacerdote y lo comenzó a golpear y a golpear, hasta que nuevamente lo mató. Ya había matado a 3, pero antes de morir el cura le dijo, en forma de confesión, que él había realizado un pacto con el diablo, porque el niño que había encontrado muerto lo encontró aún con vida. El niño estaba balbuceando y no soltaba su peluche. No sabe cómo había llegado ahí,
Pero el niño tenía una mirada llena de odio, tenía una risa muy burlona, tenía una sonrisa llena de amor, de odio, de placer, tenía una sonrisa sarcástica. El sacerdote le dijo que después que él lo encontró, realizó un pacto con el diablo para que el niño pudiera cobrar su venganza. A cambio, ese sacerdote que había servido al Dios, que le había servido a la religión por tantos años, le entregaría su alma para que el niño pudiera ascender al cielo y ser feliz. El Señor se llenó de miedo y lo remató, lo mató, dejó su cuerpo, se subió a su carro y justo cuando lo encendió, se dio cuenta que en el asiento de un lado estaba ese muñeco, estaba ese peluche. A un lado, el muñeco estaba hablando y lo único que le decía era, Elmo quiere jugar, Elmo sabe dónde vives, Elmo te encontró, Elmo odia a su papi, Elmo te quiere matar, papi malo, papi, Elmo te va a castigar. El señor lleno de miedo se bajó del carro, comenzó a correr, pero sin darse cuenta atravesó la calle y al hacerlo, un carro lo atropelló. El señor desafortunadamente no falleció, lo llevaron al hospital y justo cuando despertó, la enfermera le entregó el peluche, se lo puso encima de su cuerpo y le dijo que cuando llegaron por él, que cuando la ambulancia llegó por él, el peluche estaba en sus manos. Él lo estaba abrazando con mucha fuerza, como si fuera un tesoro. El señor se llenó de miedo. Quiso moverse, quiso salir corriendo del lugar, pero no podía. Estaba anestesiado. Su cuerpo adormilado estaba, y sin poder hablar, sin poder pedirle a la enfermera que se llevara ese peluche maldito, ella salió y lo dejó solo en el cuarto con el peluche. Así que ya se imaginarán lo que pasó después. El peluche comenzó a torturarlo, comenzó a cortarlo, a pegarlo, a pegarle, a patearlo, a morderlo. El peluche tenía la fuerza de un hombre. El peluche tenía vida, y esa vida era la de Elmo, la de Elías Morales. Cuentan que cuando la enfermera regresó al hospital, perdón, que cuando regresó al cuarto, encontró al señor todo cortado, mordido, y aún más, lo había encontrado con un tubo en el ano. Había sido violado. Pero ella está segura que nadie entró al cuarto a ver al señor. Y más aún, ese peluche ya no estaba. Ese peluche, ese que hoy en día conocemos como Elmo, ese niño, es Elías Morales. Así que tengan cuidado con sus hijos, porque cuenta la historia, cuenta la leyenda, que si maltratas a tu hijo y tu hijo tiene un Elmo, Elmo vendrá por ti.